pues ahora sí que todo el tiempo que tú dispongas, ¿verdad? Así que bienvenido, mi amado Pastor Alex. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi pastor Roberto. Gracias también por haber compartido la palabra allí en Itagüí, Colombia, con cada uno de los discípulos. Y bueno, esperamos que este tiempo sea un tiempo aprovechado para seguir creciendo en la fe, en el Evangelio. Como estaba diciendo, pues perdido no estamos aquí en Italia, sino que pues nos han cerrado las fronteras de nuestro país y bueno, el viaje debió haber terminado el 28 de mayo, pero seguimos aquí para dar el testimonio de que Jesús es el Cristo, para seguir Amén. proclamando este precioso evangelio, el evangelio que da vida, el evangelio que ha cambiado nuestras vidas y que nos ha llenado cada vez más y más. Así que es algo que disfrutamos y que queremos seguir disfrutando, que ya después vendrán otros tiempos, como hemos hablado con el pastor Roberto, de estar allí en México también. De verdad que les amo. Ese tiempo en México fue muy, muy especial. El haber compartido con ustedes, el estar allí, el saber que hay una familia también que en México está orando por la evangelización mundial, por Colombia, por Italia. Sabemos que es pues nuestra tarea y lo queremos seguir haciendo. Aquí también estamos trabajando al compartir el evangelio, estamos queriendo dar el testimonio con todo nuestro corazón y esperamos pues que el Señor realmente pues nos fortalezca bastante. No ha sido fácil para nosotros, pues se nos ha alargado el tiempo, tenemos nuestros hijos allí, la iglesia, todo esto, pero bueno, en medio de todo este tiempo de estar con las iglesias cerradas y todo esto, pues se ha hecho un poco más llevadero por acá, por las redes y por las herramientas que el Señor nos ha permitido tener para compartir el Evangelio. De todas maneras, pues ha sido un tiempo un poco complejo, pero la mano del Señor ha estado poderosamente con cada uno de nosotros y esperamos que así pueda continuar. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema que me ha gustado mucho. Le he puesto por título Aferrados a la verdadera fe, porque realmente así es como tenemos que mantenernos, aferrados a la verdadera fe. Esta verdadera fe se requiere no solamente para estar 1 o 2 horas en el servicio dominical, porque la vida cristiana no es simplemente pasar ciertos periodos de exhibición. Entonces voy al culto, me comporto bien porque estoy en el culto, luego entonces hay que salir a evangelizar, me comporto bien porque hay que salir a evangelizar, pero el resto de los tiempos, hay unos tiempos que podríamos decir son muertos porque pues no estamos con nadie, nadie nos está viendo ni nada, pero la verdadera fe se requiere para las 24 horas del día. La verdadera fe se requiere en todo el tiempo que estamos caminando. El pastor Cetina ahorita estaba diciendo en Colombia que perfectos no somos, que vamos a cometer errores, de pronto algún tropezón, eso no será el final tampoco. El Señor pues pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero tampoco quiere decir que nos estemos aprovechando de esto para seguir llevando nuestro estilo de vida como queramos, sino que realmente estemos dispuestos a vivir para el Señor. Así que he querido hablar un poquito acerca de Pedro. Pedro, pues ustedes saben que Pedro ha sido uno de los personajes que más sobresale, habla mucho, de pronto habla rápido. Y hoy quiero que miremos en Mateo capítulo 26 del 30 al 35. Quiero mirar este pasaje, bueno, los 4 evangelios o los 4 evangelistas mejor nos dicen, nos narran esta misma historia, pero solamente quiero mirar Marcos, Lucas y Juan. Marcos es prácticamente lo mismo que dice Mateo 26. Mateo 26 del verso 30 al 35. Y dice así, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche,
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero entonces que hagamos una oración y le entreguemos este tiempo en las manos del Señor y sea de gran provecho para cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy venimos ante tu presencia, Señor, con un corazón humillado ante tu presencia, reconociendo que necesitamos mucho de ti. Es que sin esta verdadera fe no podemos tener vida. Por eso, Señor, nos has entregado las Escrituras para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en tu nombre. Y es que la única forma de que el hombre puede vivir es estando contigo. Así que yo te ruego, Señor, que esta verdadera fe sea algo a lo cual nosotros nos aferremos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Permítenos, Señor, seguir creciendo en el Evangelio. Permítenos, Señor, seguir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios y que todo lo que estemos haciendo, Señor, sea de gran provecho para otras personas también. Permítenos, Señor, vivir experiencias que ayuden a los demás, como lo veíamos, Señor, con Apolos, que después de que Priscila y Aquila le comentan, le comparten bien la palabra, Señor, ha sido de gran provecho en otra región a los que por tu gracia habían creído. Y es que cuando nos permite, Señor, vivir ciertas experiencias, no son solamente para nosotros. Queremos, Señor, también que esta palabra, Señor, edifique y sea de gran provecho a otros discípulos, Señor, que también quieren seguir aferrados a la fe, que también quieren seguir creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Bendigo la iglesia en México, Señor. Bendigo, Señor, esta iglesia en particular, tiempos de cambio, Señor, Maranata. Y que tu Espíritu, Señor, se mueva poderosamente, se abran muchas puertas, los dignos sean encontrados, la tierra buena de esa evidencia de haber recibido tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, nos comprometemos contigo a recibir tu palabra, Señor. No queremos simplemente participar una y otra vez de los servicios dominicales o de las actividades de la iglesia y vivir aparte, Señor, como si no hubiéramos recibido el Evangelio. Queremos, Señor, vivir estas 24 horas de nuestro día, estos 7 días de la semana, Señor, plenamente delante de ti, dando el testimonio. Así que te rogamos, Señor, que nos uses poderosamente y que esta palabra, Señor, se quede guardada en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, entonces, como les venía leyendo, el Señor les dice a sus discípulos que hoy se iban a escandalizar de él. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y esto realmente no era simplemente un capricho, no era simplemente por decirlo, porque cuando miramos en Zacarías capítulo 13, verso 7, está esta profecía que dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea que lo que sus discípulos iban a hacer no era por la debilidad de sus propios discípulos, era porque así se tenía que cumplir. Jesús el Cristo cumplió con todas las profecías mesiánicas. Jesús el Cristo cumplió con todo lo que de él se decía en la Escritura. Nada quedó faltando de esas profecías anunciadas. Así que cuando vemos esta profecía de Zacarías, que heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, también se tenía que cumplir. Y puede ser que Pedro y los demás quisieran de todo corazón estar dispuestos a morir por él, pero en realidad tenía que cumplirse esta palabra. Así que lo que quiero también que miremos es que todo aquel que ha recibido la palabra, que todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, primeramente ha resuelto su propio problema de estar separado de Dios, del pecado y de la influencia de Satanás. No es posible ser un verdadero discípulo de Jesús el Cristo y estar dispuesto a dar su vida si no se ha resuelto primeramente su problema, si realmente la separación de Dios no es problema, si el pecado no es problema y si la influencia de Satanás no es problema.
De lo contrario, no se puede ser un verdadero discípulo. Jesús le dijo a sus discípulos, si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y es allí cuando hemos creído que Jesús es el Cristo, que podemos ser verdaderamente discípulos del Señor. Ahora, un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a dar su vida por su maestro. Y el apóstol Pedro toma la vocería, los demás lo han seguido. Yo también estoy dispuesto a morir por ti, aunque los demás se escandalicen, yo no, pero tenía que pasarse y tenía que cumplirse esta palabra. Sin embargo, es de rescatar que el apóstol Pedro está dispuesto a morir por causa de Cristo. Y ya más adelante lo vamos a ver, que en efecto dio su vida por causa del evangelio y por causa de Jesús el Cristo. Sin embargo, me gusta mucho saber que esta disposición a dar su vida por el Señor es tan grande en su corazón. Y hoy realmente nos encontramos muchas personas que pretenden tener un evangelio, pero que no están dispuestos a entregar su vida por el evangelio. Solamente lo dicen de palabra, solamente es un decir como por cumplir, pero en realidad no están dispuestos a dar su vida y a morir por proclamar el evangelio y a morir por dar a conocer que Jesús es el Cristo. Cuando nos encontramos este pasaje en el versículo 35 que dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y es que todos estos discípulos que habían creído que Jesús era el Cristo, estaban dispuestos a dar su vida por él. Y ya nosotros sabemos la historia. Todos ellos, en efecto, dieron su vida por Jesús el Cristo. Dieron su vida por proclamar el evangelio. Vemos un Juan y un Pedro que están allí, les han prohibido en el capítulo 5 de Hechos, les han prohibido predicar en el nombre de Jesús el Cristo, les han azotado, les han encarcelado, les han amenazado, pero ellos salen contentos de haber tenido ese privilegio de sufrir por Cristo, de tener esa dignidad de padecer por causa del evangelio, y no se detienen ahora todos los días por el templo y por las casas, no cesan de predicar y enseñar que Jesús es el Cristo. Esto realmente es el resultado de haber creído que Jesús es el Cristo. No son solo palabras. El evangelio no puede ser expresado solo en palabras. Es un testimonio que acompaña lo que estamos diciendo. Si miramos entonces en Lucas, ya Lucas nos da un poquito más de luz acerca de este mismo episodio. Lucas capítulo 22 del verso 31 al verso 34. Lucas capítulo 22 del verso 31 al 34. La pregunta que yo me hacía, ¿por qué Pedro toma la vocería del grupo y dice estas cosas? Cuando leo Lucas, entonces comprendo por qué el apóstol Pedro toma la vocería y habla esto. Lucas 22, 31 al 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Es que, vuelvo y repito, la palabra del Señor se tiene que cumplir. El apóstol Pedro tenía que pasar por esta situación, y es que Lucas ya nos da claridad de qué era lo que estaba pasando. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y seguramente a muchos de nosotros también Satanás nos tiene en su lista. Es que quiero zarandear a este como trigo. Quiero zarandear al pastor Cetina. Quiero zarandear al pastor Aldo. Quiero zarandear al pastor Mario, al pastor Arnold, a la pastora Mabel. Quiero zarandear al pastor Enrique, a todos los que estamos haciendo la evangelización mundial. Es que Satanás nos tiene pedidos en su lista, se lo ha pedido al Señor. Permíteme, así como con Job. Es que Job no te es fiel de balde. Mira cómo está bendecido. Mira todo lo que tiene. Mira toda su familia, su hermosa familia. Mira sus posesiones. Mira todo cómo es de bendecido y de próspero. Pero quítale esto y verá cómo va a blasfemar de ti. Satanás no lo pudo hacer hasta que el Señor mismo no se lo permitió. Y Satanás no hubiera podido zarandear a Pedro si el Señor no se lo hubiera permitido.
Satanás no va a hacer nada en cada uno de nosotros si el Señor no se lo permite. Y hoy estoy seguro que Satanás quiere a cada uno de nosotros zarandearnos y dejarnos pisoteados por el suelo y derribarnos y acabar con nosotros para que no sigamos proclamando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero el aliciente fuerte que tenemos aquí está en el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y eso es lo que el Señor hace, está intercediendo por nosotros. Seguramente el Señor le está dando la aprobación a Satanás. Zarandel, ¿lo quiere zarandear? Zarandelo. ¿Quiere a este otro también? Zarandelo. Tiene la aprobación para hacerlo, pero ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte. Por eso le puse el título a este sermón, a este mensaje: estar aferrados a la verdadera fe. Es lo único que nos sostiene firmes. Después de ser zarandeados por Satanás, después de que Satanás quiera venir a destruirnos, lo único que nos mantiene con vida es creer que Jesús es el Cristo. Lo único que nos mantiene de pie es creer que Jesús es el Cristo. Lo único que nos mantiene proclamando el verdadero evangelio es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por esa razón es que nosotros estamos confiados y estamos seguros. Pero el versículo 32 dice también algo muy, muy fuerte para mí, es algo muy especial. Y tú, una vez vuelto, el Señor mismo ya le estaba profetizando el final de este periodo de zarandeo. Satanás te ha pedido para zarandearte. Yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte. Pero después de esto, que hayas regresado victorioso, tengo una tarea para ti. Es que el hecho de que Satanás nos haya pedido para zarandearnos no quiere decir que vamos a ser destruidos. Es que el Señor ha estado intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Por eso necesitamos estar aferrados a esta verdadera fe. Pero el propósito con el cual el Señor permite que esto suceda en nuestra vida es para bendecir al resto de los discípulos. Porque dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y es que las experiencias que cada uno de nosotros, que a cada uno de nosotros nos toca vivir, son para bendecir a los demás. Cada uno estamos librando una propia batalla. Cada uno estamos batallando y librando nuestra propia guerra. Pero al final queremos ser de beneficio y de provecho a los demás. Se me ha quedado aquí grabada en mi mente la palabra de Hechos capítulo 18, cuando Apolos está yendo a otro lugar, a Acaya, y ha sido de gran provecho a los que por la gracia han creído, porque públicamente está batallando, está declarando el evangelio, está demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Así que cada uno de nosotros viviremos momentos difíciles, viviremos ataques del enemigo, porque Satanás quiere derribarnos, porque Satanás ha venido a hurtar, matar y a destruir, porque Satanás no quiere que la boca nuestra esté proclamando el evangelio, porque Satanás no quiere que esta verdad de la palabra sea dada a conocer. Por eso quiere hacerme una cantidad de cosas, pero una vez hemos vivido estas experiencias, hemos luchado y hemos triunfado, podemos ser de beneficio a los demás y podremos confirmar la fe del resto de los discípulos y podemos confirmar realmente esta preciosa fe, que la gente pueda seguir creyendo que Jesús es el Cristo, que la gente pueda seguir siendo discípulo verdadero de Jesús el Cristo, porque sus palabras permanecen en ellos y ellos permanecen en sus palabras. Esto realmente es muy, muy especial. Y en el 33 vuelve y dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El verdadero discípulo no está buscando su propia comodidad. Aún al apóstol Pablo lo vemos en Efesios capítulo 6, pidiéndole a los discípulos allí en Éfeso que oren por él. Pero no que oren para que salga de la cárcel, sino que oren para que le sea dada palabra y cuando él abra su boca, el evangelio pueda fluir realmente de una manera especial.
Esta debe ser nuestra oración. También no buscamos unas comodidades. El apóstol Pedro no estaba diciendo, ay Señor, aunque lo hemos visto que en su momento, cuando Jesús le dijo, ahora en Hechos, en Mateo capítulo 16, cuando el Señor ya les ha mostrado, ustedes ya saben que yo soy Jesús el Cristo, ahora es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de malhechores y muera y resucite. Y luego Pedro lo toma aparte y le dice, Señor, ¿cómo se le ocurre que esto no te vaya a acontecer? Esto fue una falla que tuvo el apóstol Pedro, porque realmente estaba solo mirando las cosas humanas, no estaba mirando a las cosas celestiales, espirituales, como deberíamos estar caminando nosotros. El Señor lo reprende y luego entonces Él está aquí dispuesto a morir también juntamente con Él. No está diciendo, no, Señor, ahora que nadie vaya a morir, no. Ahora está diciendo, Señor, yo también estoy dispuesto a morir por ti. Y lo que quiero que miremos en Juan capítulo 13, es este mismo episodio, pero visto por el apóstol Juan. Juan capítulo 13, verso 36. Juan capítulo 13, verso 36 al 38. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Y escucha esto, mas me seguirás después. El apóstol Pedro quisiera haber seguido al Señor en el mismo instante. Cuando el Señor le dice, voy a morir, y el apóstol Pedro, pues yo también voy y muero contigo. Pero el tiempo en el cual Jesús muere, de acuerdo a Lucas capítulo 9, verso 51, es que ya se había cumplido el tiempo de que Jesús fuera recibido arriba. Jesús vino, cumplió la obra del Cristo, dio todo para que el hombre pudiera ser salvo y al cumplir con todo esto, ya podía ser recibido arriba, pero no era este el tiempo de Pedro, no era este el tiempo del resto de los discípulos. Sí me pueden seguir a donde yo voy, pero no ahora, sino después, mas me seguirás después. Verso 37 le dice Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y el verso 38, esta respuesta realmente es muy particular. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. A veces estamos tan apresurados para hablar. A veces estamos tan aligerados para decir una cantidad de cosas. A veces aún hasta para decir que creemos que Jesús es el Cristo, nos estamos acelerando rápidamente. Porque realmente cuando hemos comprendido el Evangelio, no podemos estar declarando que creemos que Jesús es el Cristo si no estamos dispuestos a vivir el Evangelio, si no estamos dispuestos a abrazar el Evangelio, si no estamos dispuestos a cumplir con las demandas mismas del Evangelio. Hasta este punto, yo considero que Pedro y los demás discípulos han entendido el Evangelio. Hasta este punto, y cuando ellos dicen, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, en lugar tuyo o al lado tuyo, es que es algo sincero. Sin embargo, este tiempo no era el tiempo de Pedro, el tiempo de Pedro era después. Cada uno de nosotros hoy también tenemos esta misma oportunidad de estar confesando y declarando que Jesús es el Cristo. Pastor Roberto lo estaba diciendo ahora, no somos perfectos, seguramente nos vamos a equivocar. Aquí estamos viendo cómo efectivamente el apóstol Pedro se equivocó. Y en medio de las personas que le rodeaban, cuando le declaraban, tú eres uno de ellos, tú también estabas con él. Y el apóstol Pedro no tuvo las fuerzas suficientes para sostenerse y decir, sí, soy uno de ellos, soy su discípulo. Seguramente decir estoy dispuesto a morir por Cristo es una cosa, y que le echen mano y que lo lleven a morir es otra cosa. Así que estamos viendo cómo efectivamente el apóstol Pedro tuvo su debilidad, su tropezón en la fe, pero lo que me gusta está aquí en Juan capítulo 21, cómo el Señor lo restaura. Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Está bien, ya el Señor se lo había dicho, Pedro,
Satanás te ha pedido para zarandearte. Yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte, pero una vez hayas regresado, una vez hayas vuelto, confirma la fe de tus hermanos. Y esto era necesario, así que el Señor tenía que confirmar al apóstol Pedro para que el apóstol Pedro pudiera confirmar a los hermanos. Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué hermoso pasaje. El Señor no se queda señalando ni criticando al apóstol Pedro. El Señor no le dice: Pedro, has perdido el evangelio, ya no sirves para la evangelización mundial, me voy a buscar a otro que realmente sí haga las cosas correctamente, ya tú no vales más y ya estás perdido del todo. En ningún momento el Señor hizo eso con el apóstol Pedro. Sí, fue una falla de Pedro, un resbalón en la fe, pero el Señor lo está confirmando. Y miren, cada vez le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es que la tarea que el Señor le había delegado al apóstol Pedro era confirmar una y otra vez la fe de sus hermanos. Lo mismo con cada uno de nosotros. Seguramente estamos viviendo momentos difíciles. Cada uno librará su propia batalla. Cada uno tendrá que librar su propia lucha espiritual. Esa lucha y esa batalla de fe. Porque esta fe, preciosa fe, tiene que ser probada. Así como el oro es probado por el fuego, nuestra fe, que es más preciosa aún que el oro, también tendrá que ser probada. Y después de ser probada y después de salir victoriosos de estos intentos de destrucción de Satanás, estamos ahora para confirmar la fe de los hermanos, para confirmar la fe de los que también han creído que Jesús es el Cristo y vendrán detrás afirmando su corazón en esta preciosa fe. Esta tarea tan importante el Señor se la ha entregado al apóstol Pedro, y quiero que miremos también 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 15. Con esto ya termino, pero digo ya termino es con este pasaje, no que me queden 5 minutos, sino que con este pasaje ya termino. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 15. 2 de Pedro 1, 3 al 15. El versículo 3 me gusta porque dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y quiero leer este mismo versículo en la palabra de Dios para todos, en la Nueva Traducción Viviente, perdón. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Es que todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo está llamado a llevar una vida de rectitud. No podemos decir que Jesús es el Cristo, que hemos creído que Jesús es el Cristo, y llevar una vida desordenada y llevar una vida que no da el testimonio de que Jesús es el Cristo. Por eso el apóstol Pedro lo veo aquí comprometido con confirmar la fe de sus hermanos. Es que las cosas que ha vivido el apóstol Pedro, aún recordando ese encuentro tan fuerte que tiene con el apóstol Pablo, cuando Pedro con los gentiles, entonces mientras no habían judíos, se comportaba normal, pero cuando llegaban los judíos despreciaba a los gentiles, y Pablo le llama la atención y le dice: así no se hace, Pedro. Esa hipocresía no puede ser el fruto del evangelio, no puede ser el testimonio del evangelio. Es más, has arrastrado también a Bernabé en esta hipocresía. También Pedro se ha equivocado, no fue solamente una vez que se equivocó, seguramente en su vida se equivocó muchas veces, de pronto muchas de esas no están registradas.
pero el apóstol Pedro está en un punto ahora en que su fe está fuerte, en que está caminando correctamente delante del evangelio y tiene la capacidad de confirmar la fe de los demás. Ahora el apóstol Pedro nos da una recomendación a cada uno de nosotros. Esto realmente es tan especial porque él está comprometido y él le dice, más adelante lo vamos a ver, yo estoy tan comprometido con esto que aún después de mi partida quiero que ustedes sigan firmes en esta fe. Y este esfuerzo del apóstol Pedro fue tan grande que hoy nosotros, estando en el 2020, tantísimos años después de su muerte, sigue siendo de provecho para cada uno de nosotros esta preciosa palabra. Ahora lo que nos está diciendo es, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo aquel que ha declarado que Jesús es el Cristo, todo aquel que ha confesado su fe en que Jesús es el Cristo, tiene que vivir una vida de rectitud. Pero ¿de qué manera podemos vivir esa vida de rectitud? Nos lo dice, mediante su divino poder, nos ha dado todo lo que necesitamos. Y en la escritura está, en el evangelio está. En estos días estaba hablando con alguien y le estaba contando de qué manera las personas han venido a las iglesias buscando solución a su problema, pero tristemente la predicación que han recibido no soluciona su problema, porque el pastor no tiene revelado el evangelio. Predica la Biblia, muy bueno predicar la Biblia, pero si no predica el evangelio, puede saberse la Biblia entera y el evangelio no será predicado. La persona no encontrará solución a su problema porque el evangelio no está siendo predicado. Aunque la Biblia misma sea predicada, pero si el evangelio no se predica, la gente no recibirá ese alimento que necesita. La gente no resolverá su problema con el evangelio porque no han recibido el evangelio. Y es que es importante, todas las cosas que necesitamos para vivir esa vida de rectitud, esa vida de piedad, esa piedad que me gusta tanto, que es amor y devoción por las cosas divinas. Todo lo que tenga que ver con Dios, ahí estoy, amor y devoción tengo por las cosas de Dios. Eso es llevar una vida de piedad. Y todo lo que se necesita para vivir esa vida de piedad nos ha sido entregado. Como el apóstol Pablo lo dijera en Efesios capítulo 2, versículo 8, la salvación es por gracia. No es un acto del hombre. En la salvación es 100% obra de Dios. La fe misma para que el hombre sea salvo es dada por Dios. Y la gracia y todo lo demás. El hombre no hace absolutamente nada para recibir la salvación. Dios mismo es el que lo ha hecho todo. Ahora estamos viendo cómo el apóstol Pedro nos dice que para poder llevar esa vida de rectitud delante del Señor, también necesitamos unas cosas que nos han sido dadas por su divino poder. Nadie puede decir que por sí mismo puede vivir una vida recta delante del Señor. Necesitamos recibir de parte de Dios esa ayuda, ese socorro oportuno. Y vamos a mirar cuáles son esas cosas que necesitamos. Pero aquí también nos dice que todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y es que cuando conocemos al Hijo de Dios, es que podemos tener vida. Cuando hemos creído que Jesús es el Cristo, cobramos vida y lo que vivimos ahora es agradable ante los ojos de Dios. Y todo eso que necesitamos ha venido directamente de parte de nuestro Dios. Y esto realmente es muy especial porque nada está por fuera del conocimiento del Hijo de Dios. Si estamos tratando de vivir una vida agradable a los ojos de Dios, dejando de lado al mismo Hijo de Dios, fracasaremos. Será imposible para nosotros vivir una vida que agrade a Dios, dejando de lado al Hijo de Dios, que es el único que nos ha podido reconciliar con el Padre. Ahora, el versículo 4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué tremenda esta palabra. Primero, tenemos aquí la oportunidad, preciosas y grandísimas promesas para ser participantes de la naturaleza divina.
tanto el apóstol Pedro como los demás apóstoles, como el mismo apóstol Pablo, estaban dispuestos a entregar su vida por Cristo, sabiendo, porque tenían clara esta palabra: si yo doy mi vida por Cristo, el apóstol Pablo dice, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo, porque mi vida le pertenece toda a Jesús el Cristo. Pero él sabía que si moría, podía llegar a participar de la resurrección de entre los muertos y disfrutar de esta participación de la naturaleza divina. Realmente esto es muy, muy especial, porque a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado la oportunidad. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos ser nacidos de Dios? ¿De qué manera nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina? Creyendo que Jesús es el Cristo y conociendo al Hijo de Dios. Luego dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y como ya todos nosotros sabemos, la concupiscencia son esos pensamientos inclinados al pecado que están en nuestra mente, que Satanás nos ataca a cada rato con eso, pero está en nosotros si aceptamos ese pensamiento, si le damos lugar a ese pensamiento o si rechazamos completamente ese pensamiento. Y no es posible que nosotros sigamos aferrados a pensamientos que van separando al ser humano de Dios. Es que cuando hemos sido reconciliados con Jesús el Cristo, vivimos de manera permanente en el estado de Manuel. Y ahora ya nadie nos podrá separar de ese amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, diligencia en vivir una vida agradable a Jesús el Cristo, una vida agradable a Dios el Padre. Es que tenemos que ser diligentes en conocer el Evangelio, es que tenemos que ser diligentes en crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, es que tenemos que ser diligentes en el movimiento de la palabra. No es posible ahora, estoy realmente confundido, cómo personas dicen creer que Jesús es el Cristo, pero se cansan de hacer el movimiento de la palabra. Están diciendo: pero ahora todo el tiempo es esto mismo, están repitiendo las mismas cosas, pero cuando realmente alguien está cobrando vida, realmente quiere seguir creciendo en el Evangelio. Ahorita en la tarde estaba escuchando a alguien que ya se le iban a terminar de compartir las 27 lecciones, y entonces la que le está compartiendo las lecciones dice: bueno, ya entonces ahora ¿qué hacemos? Y él dice: pues las volvemos a ver porque yo quiero conocerlas mejor. Realmente esto es algo que me muestra una evidencia de alguien que está naciendo de nuevo por el mismo Evangelio y que le está poniendo la diligencia en recibir la palabra. La otra persona con la cual estaba recibiendo se cansó, dijo: no quiero seguir recibiendo más, ahora voy a seguir buscando por mis propios medios el conocimiento del Evangelio. Listo, ¿no quiere recibir? Muy bien, a un lado. Usted, si quiere recibir, vamos a seguir compartiendo el Evangelio, vamos a seguir creciendo en esta preciosa fe, y así tiene que ser, poner diligencia en el vivir una vida recta y agradable delante del Señor al proclamar el Evangelio. Es que no es solamente salir y proclamar que Jesús es el Cristo, no es solamente tomar la foto así con el dedito y hacer publicaciones en las redes sociales, es que es realmente vivir una vida entera, completamente agradable a los ojos de Dios. Y para esto tenemos que poner diligencia en hacer las cosas correctamente como el Señor lo quiere hacer. Ahora, lo que está diciendo es: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si estas 8 cosas nosotros las empezamos a trabajar, no se las voy a desglosar cada una, pero yo quisiera que realmente nos comprometiéramos delante del Señor a tener más diligencia por añadir a nuestra relación con Dios, por añadir a nuestra fe, a la fe que hemos creído en que Jesús es el Cristo, a esta preciosa fe que nos ha dado vida. A esta fe hay que añadirle virtud, hay que añadirle conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, porque es de la manera en la cual vamos a poder dar el testimonio de que Jesús es el Cristo. No es solamente decir
vivirlo. No es solamente palabras. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos, no he venido aquí a compartirles el evangelio solo de palabras, sino con la demostración de poder, porque el poder de Dios está en nosotros y podemos vivir de la manera en como el apóstol Pedro nos está recomendando. Recuerdo otra vez esas palabras: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y cuando escucho esta palabra y cuando me doy cuenta que la intención del apóstol Pedro es realmente que la fe de los hermanos, de los discípulos, sea confirmada, que ellos puedan seguir creciendo en el conocimiento del evangelio, del Hijo de Dios, y teniendo una vida agradable delante de los ojos del Señor, realmente me deleito en esta preciosa palabra. Y si miramos el versículo 8, nos dice algo realmente importante: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Mire qué tremenda esta palabra. Es que no solamente estas cosas las tenemos que tener en nosotros, sino que deben abundar en nosotros. No es tener un poquito de fe, es tener mucha fe. No es tener un poquito de virtud, es tener mucha virtud. No es tener un poquito de paciencia, un poquito de amor fraternal o un poquito de amor. No es tener mucho de esto que el Señor ha puesto a nuestra disposición para poder llevar una vida agradable ante los ojos del Señor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Mire qué interesante. Puede haber personas que están ociosos, diciendo tener el evangelio, pero están ociosos y no están dando fruto. Y es que realmente hoy necesitamos, hoy más que nunca, el tiempo apremia, la fe maranata tiene que ser dada a conocer. Es que ahora no podemos estar ociosos, y es que el diablo nos ha puesto realmente tantos distractores que roban nuestro tiempo para que no estemos comprometidos con ese crecimiento espiritual, con ese crecimiento en la fe, para que no estemos comprometidos con aferrarnos realmente y propiamente al evangelio. Es que tenemos tantos distractores. Aún el mismo trabajo es un distractor y la gente se distrae en el trabajo o se distrae en el celular, en las redes sociales. Claro, ha montado fotos en todas las redes sociales, le ha revisado las redes sociales a todo el mundo, ha criticado las publicaciones de los demás, se le está metiendo a los demás en las publicaciones, está condenando a los demás, está señalando y criticando, y se la pasan peleando y discutiendo en las redes sociales, pero no están dando el verdadero fruto de proclamar que Jesús es el Cristo. Es que no es solamente hacer unas publicaciones, haber creído que Jesús es el Cristo, es tener todas estas cosas: fe, virtud, paciencia, dominio propio, amor fraternal, amor. Todo esto lo necesitamos en nosotros. Necesitamos aferrarnos a esto y que abunden en nosotros para que podamos dar fruto. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y necesitamos conocerlo cada vez más. Aún cuando nos pasáramos toda nuestra vida tratando de conocer al Hijo de Dios, tratando de conocer al Evangelio, no podemos vivir de esa manera. No podemos agradar a Dios. No podemos conocer todo el Evangelio. Necesitamos, es que el Evangelio es un Evangelio eterno. Y necesitamos, en lo poco que nos queda en esta vida, conocer y estar diligentes en aprender cada vez más del evangelio, en estar dispuestos a crecer una y otra vez en el verdadero evangelio, porque es lo único que nos puede dar vida. Esto realmente es muy importante. Versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire qué interesante es. El que no tiene esa fe, esa virtud, todo esto, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es cierto que el Señor ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque con un solo sacrificio, es un solo y perfecto sacrificio con el cual nuestros pecados están resueltos. Pero el escritor a los Hebreos también nos está diciendo que no podemos menospreciar la sangre de Cristo derramada y mucho menos estarla pisoteando con un comportamiento de vida que no es acorde al evangelio,
Que el Señor nos ayude realmente a tener estas cosas, a no ser ciego y a cumplir realmente la evangelización mundial. El versículo 10 nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire qué interesante. El apóstol Pedro realmente quiere que cada uno de nosotros hagamos firme nuestra vocación y elección. A ninguno de los que estamos aquí nos han obligado a creer que Jesús es el Cristo. A ninguno nos han obligado a levantar el dedo en señal de que hemos creído que Jesús es el Cristo o que hacemos parte de un gran movimiento mundial. A ninguno nos han obligado a proclamar el evangelio en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario o donde quiera que estemos. A nadie nos tienen obligados. Solamente que nosotros mismos hemos hecho una elección. Tenemos una vocación. Y el apóstol Pedro lo que está diciendo es, hagan pública esa decisión, firmes. Que realmente la gente conozca que ustedes han creído que Jesús es el Cristo porque lo están viviendo. No porque están haciendo publicaciones en las redes sociales, sino porque verdaderamente lo están viviendo. Porque verdaderamente están dispuestos a dar su vida por Jesús el Cristo. Dispuestos a proclamar el evangelio, no importa lo que se venga, porque vendrán ataques de Satanás a descalificarnos a cada uno de nosotros, a decirnos que no tenemos el evangelio, que no deberíamos estar predicando, que más bien nos quedemos callados. Esa es la voz de Satanás para que México no conozca que Jesús es el Cristo, para que Italia y Colombia no conozcan que Jesús es el Cristo, ni el mundo entero. Pero nosotros más tenemos que procurar afirmarnos en esta elección que hemos tomado, en esta vocación de vida. Yo no sé ustedes, pero les digo, no quiero hacer otra cosa que no sea proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Sé que no es fácil, y no es fácil aún lo que estamos viviendo, mi esposa y yo aquí. No es fácil estar tanto tiempo lejos de casa y aún cuando ya la meta se había pasado ya. Sin embargo, seguimos aquí porque sabemos que lo hacemos no por el hombre, lo hacemos por Dios. No lo hacemos para que los demás digan, uy, no, felicitaciones pastorales, le voy a enviar a una ofrenda, vamos a estar orando por usted. No lo estamos haciendo por eso. Bueno. No lo queremos, no vamos a rechazar tampoco la ofrenda, pero no lo queremos hacer para que la gente diga, sí, es que son los más relevantes de la evangelización. No lo estamos haciendo. No, tampoco andamos haciendo publicaciones a cada rato porque no nos gusta ni nos interesa el protagonismo. Pero esto lo estamos haciendo personalmente, mi esposa y yo, delante del Señor. Y esto que estamos haciendo lo presentamos como una ofrenda agradable delante de los ojos del Señor. Sí hay luchas, sí hay dificultades, a veces no es fácil y otras veces tampoco, pero realmente lo queremos hacer es solo para agradar a aquel que nos ha llamado, a aquel que nos ha escogido, y todo esto lo hacemos solamente por Él. No lo hacemos por los hombres, no nos interesa. El apóstol Pablo lo está diciendo en Gálatas 1:10. Si quisiera agradar a los hombres, no podría ser siervo de Jesús el Cristo. Y lo mismo nosotros también lo hemos tenido claro. Si quisiéramos agradar a los hombres, no podríamos ser siervos de Jesús el Cristo. Y lo que nos interesa ahora es ser siervos de Jesús el Cristo, aunque a los hombres no se agrade. Y por lo general, cuando vamos de la mano del evangelio, el hombre no se agrada de nosotros. Ni siquiera se agradó del mismo Hijo de Dios, porque a él también lo despreciaron. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos, si el mundo os aborrece, no se preocupen, es que ya me ha aborrecido a mí primero y también los va a aborrecer a ustedes. Así que no nos preocupemos, pero realmente el consejo del apóstol Pedro es, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y el apóstol Pedro está realmente comprometido en confirmar la fe de sus hermanos, en confirmar la fe de todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 11 nos dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Qué interesante. De esta manera vamos a tener una entrada amplia y generosa en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo.
La gloria y la honra sean solamente para Él. Qué tiempo tan especial que el apóstol Pedro nos ha entregado, nos ha dedicado su vida a compartir este testimonio de vida y a mostrarnos de qué manera podemos permanecer firmes. Versículo 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y esto me llamó la atención porque este mensaje que el apóstol Pedro, está diciendo, no es un mensaje para nuevos convertidos, no es un mensaje para ir a llevar el evangelio de primera vez. Está diciendo palabras para aquellos que están confirmados en esta verdad de creer que Jesús es el Cristo. No estamos hablando de un mensaje evangelizador, estamos hablando de un mensaje para los discípulos, un mensaje para los que ya han creído que Jesús es el Cristo, un mensaje para los que han estado confirmados en la verdad presente. Aunque vosotros, dice, aunque vosotros las sepáis, yo se las voy a seguir recordando. No importa si ustedes ya se saben esto, aún mejor que yo, se las seguiré recordando. Esa será mi tarea, en eso me ocuparé, eso es lo que quiero hacer. Por eso es tan necesario hacer el movimiento de la palabra. Cada que hacemos el movimiento de la palabra y hay una lección que dar y hay un tema del evangelio que recibir, qué bueno, ya lo sé, pero lo doy y me fortalezco, lo recibo y sigo fortaleciéndome cada vez más. No podemos detenernos. El apóstol Pedro está comprometido completamente en que la gente, los discípulos de Jesús el Cristo, se confirmen en la fe. Aunque ya lo sepan, aunque ya estén confirmados en la verdad presente, lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir compartiendo. Versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Mire qué interesante, tengo por justo, es lo mínimo que puedo hacer. Y no quiero detenerme de hacer esto, recordarles una y otra vez las palabras del evangelio, recordarles una y otra vez que tienen que afirmarse en su fe, que tienen que corregirse, que tienen que caminar de acuerdo a la dignidad del evangelio. Esto realmente me agrada mucho del apóstol Pedro, el despertaros con amonestación. Y es que necesitamos aún amonestarnos unos a otros. Si alguien está desviándose un poco del camino, lleve amonestación para que no esté equivocándose ni esté haciendo cosas que desagraden realmente al Señor. Versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesús el Cristo me ha declarado. Ahora, el apóstol Pedro sabe que su tiempo ha llegado, que ya ahora es tiempo de partir, que el mismo Señor se lo ha declarado. Ya su tiempo es breve. Ahora, nosotros estamos acá. Ninguno de nosotros está pensando en morirse, o por lo menos no por ahora. Pero en realidad no sabemos cuánto tiempo nos quede a nosotros aquí. Nuestra fe es creer que Jesús el Cristo va a regresar por nosotros y nosotros lo vamos a ver regresando en las nubes. Pero si esto no sucede y nos vamos muriendo, ¿qué le vamos a dejar a nuestros discípulos? ¿Qué le vamos a dejar a las personas que han creído que Jesús es el Cristo? ¿De qué manera, después que nosotros no estemos, se van a confirmar los demás en la fe? Esto realmente me tiene desafiado a mí. Mientras preparaba este tema, esta palabra me revolcaba en mi mente. Realmente, después de que yo ya no esté en esta tierra, si el Señor no ha venido y muero, ¿qué voy a dejar? ¿Qué legado le voy a dejar a las personas? ¿De qué manera cuando yo no esté, las personas van a seguir siendo confirmadas en la fe? Tiene que ser un desafío para cada uno de nosotros. Yo me imagino que muchos de los que estamos aquí conectados hoy en este servicio dominical, tenemos por lo menos 1 o 2 discípulos a quienes les estamos compartiendo la palabra. Ninguno tiene esta vida presente aquí humana comprada. Ninguno tiene asegurado cuántos días va a vivir. No sabemos si hoy moriremos, si mañana moriremos, si la otra semana, no lo sabemos. Pero el desafío con el cual quiero dejarlos a todos ustedes es, después de que nosotros ya no estemos, ¿cómo nuestros discípulos seguirán confirmándose en su fe? Por eso el apóstol Pedro está diciendo en versículo 15, con este ya termino,
también yo procuraré con diligencia, con la misma diligencia que Él les está pidiendo. Mire, pongan toda su diligencia en añadir a su fe virtud y a la virtud conocimiento y todo esto. Él está diciendo, yo también procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué tremenda esta palabra. Realmente necesitamos comprometernos a vivir de tal manera que nuestro testimonio de vida demuestre que hemos creído que Jesús es el Cristo. Pero también necesitamos dejar un legado en las demás personas, dejar la forma en que ellos puedan confirmar esta fe, para que después de mi partida ustedes puedan tener memoria de todas estas cosas. Qué tremendo, que el Señor realmente nos ayude a estar firmes, que el Señor nos ayude a recibir esa vida del Evangelio, a vivir el Evangelio, pero también a confirmar la fe de los que vienen caminando detrás de nosotros. Esta es una preciosa vida, no es fácil, pero es hermosa vida de fe, creyendo que Jesús es el Cristo, pero también que el Señor nos ayude a confirmar la vida de fe de muchas personas más, aún cuando ya no estemos aquí. Oremos y que el Señor nos ayude a seguir perseverando en esta preciosa fe. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Hoy, Señor, te agradezco que me hayas dado este inmenso privilegio de estar compartiendo con mis hermanos de México esta preciosa palabra. Gracias, Señor, por conocerles a ellos, que son hermanos en la fe, porque realmente aman tu nombre, porque realmente lo han entregado todo para proclamar que Jesús es el Cristo y se muestran verdaderamente amigos. Yo te ruego, Señor, que los bendigas, que los ayudes, que les fortalezcas, que les confirmes en su fe. Oh Señor, ayúdales a seguir perseverando cada vez más y mejor en esta preciosa fe de creer que Jesús es el Cristo. Ayúdanos, Señor, aún a estar orando unos por otros, a apoyarnos unos a otros, más que criticarnos, censurarnos o estar atacándonos unos a otros. Lo que ahora necesitamos es apoyarnos, es crecer en la fe. Si nos hemos estado equivocando, confírmenos en la fe los unos a los otros. Y esto, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a no estar hundiendo al otro, a no estar terminando de matar a ese soldado herido, sino ayudarlo a que se levante, a que se fortalezca, a que se confirme en su fe. Todos vamos a tener luchas y batallas espirituales. A cada uno de nosotros Satanás nos ha pedido para zarandearnos, pero Jesús el Cristo ha estado intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte, para poder salir victoriosos y una vez terminada esta batalla de fe, confirmar a las personas que están a nuestro lado. También, Señor, te ruego con todas mis fuerzas que me ayudes, que nos ayudes a cada uno de nosotros a seguir afirmando la fe de los discípulos aún más allá de nuestra muerte. Si el Señor no ha regresado en vida nuestra, Señor, permítenos partir de este mundo dejando de tal manera una huella que otros puedan confirmarse en la fe de creer que Jesús es el Cristo, aún cuando nosotros no estemos. Te pedimos, Señor, que tu palabra abunde cada vez más y más en nuestro corazón y el conocimiento del Hijo de Dios sea cada vez más claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bendecimos la vida del pastor Roberto, de su esposa, la pastora Maggie, y toda la congregación. Que tu Espíritu, Señor, se manifieste de una manera especial. Que todo, Señor, lo que ellos hagan sea para honra y gloria de tu nombre. Las puertas sean abiertas, Señor, y la tierra buena dé evidencia, Señor, de que has recibido el Evangelio y de mucho fruto. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, a quien amamos con todas nuestras fuerzas. Amén. Amén. Gloria. Pastor, démosle un aplauso al Señor por la vida del pastor Alex, ¿sí? Gracias por su vida, pastor. El Espíritu dice que la palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de las cosas que hemos de manifestar y que hemos de hablar. Y la verdad que ustedes han dado testimonio de lo que es el Evangelio. Y ahorita que usted estaba compartiendo, Pastor Alex, me acordaba de
de los viajes que hemos realizado, uno de ellos a Cuba, el último viaje que realizamos a Cuba, que una gran mayoría de los que están aquí, participamos en ese viaje. Y la verdad, como decíamos ahorita en la mañana y ahorita el Señor confirmando a través de tu vida, pastor, la vida del discípulo realmente no es una vida cómoda, el Señor no murió para darnos una vida cómoda, una vida de lujos, ¿no? Sino que más bien todo eso lo podamos rendir ante sus pies y podamos realmente cumplir y hacer su voluntad. ¿Sí? El Señor no murió para que seamos un club social, el Señor no murió para que seamos un grupito de hermanitos, de cristianitos, donde nos reunamos a cantar bonito o a escuchar nuestras historias, ¿no? Sino que Él murió para que seamos discípulos correctos y podamos proclamar, ¿sí? Las buenas nuevas de Jesús el Cristo. ¿Sí? Así que damos gracias a Dios por su vida y como lo decía precisamente el apóstol Pablo, a mí me gusta mucho esta palabra del apóstol Pablo, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que ya yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, no, es que solamente vamos a llegar a esa perfección cuando Cristo Jesús regrese por nosotros y este cuerpo corruptible, Él lo haga incorruptible, ¿sí? Pero mientras estemos aquí vamos a estar en nuestras luchas, en nuestras batallas, con luchas de carácter, etcétera, etcétera, pero ciertamente es ayudar al caído, ¿sí? 7 veces caerá el justo, 7 veces será levantado. Y nosotros estamos para eso, para ayudar al caído, para ayudar a los caídos, para levantarlos, para afirmarlos, y de esa misma manera ser afirmados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús lo hizo con Pedro, ¿verdad? Me recuerda esa porción donde les pide el Señor cuando está ahí en esa lucha. Yo creo que fue una de las luchas también más grandes que tuvo nuestro Señor cuando estuvo en Getsemaní, que sudó sangre, ¿verdad? Y les pidió que oraran por él 1 hora. Y a mí me gusta porque me imagino, yo, Roberto, yo hubiera salido y los veo dormidos y me los agarro a patadas, ¿verdad? Porque ese soy yo, digo, o sea, ¿qué les pasa? Levántense. ¿Cómo que? O sea, yo acá estoy por dar la vida por ustedes y ustedes se quedan dormidos. Sin embargo, el Señor Jesús no fue así. Dijo, ni 1 hora pueden orar conmigo, Pedro. Vámonos, mejor váyanse a dormir. ¿Sí? Entonces, siempre mostrando su gracia, su misericordia, ¿verdad? Por aquellos hombres que él sabía después que se iban a dar la vida por él. Entonces, Dios vino por personas, y Dios viene y Dios regresa por personas que realmente van a estar dando su vida por él, ¿sí? Y entonces dice, no es que ya haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Olvidemos lo que queda atrás, olvidemos ya que 5 años que ya fuimos no, de aquí en adelante, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a planificar para ir a ayudar a Italia, ir a ayudar a Colombia? Oramos por Medellín, que Dios nos permite estar allá para ayudarles y posiblemente quedarme 1 año como restitución de que te quedaste en Italia 1 año, ¿sí? ¿Qué dices? No, pero prosigamos a la meta. Versículo 14 dice, el 13, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud y en algo si en algo tenemos una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Y sea Dios el que nos lo revele. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Amén. Así que gracias, mi amado pastor Alex. Sí, le bendecimos, oramos por ustedes, por su esposa, sí, y damos un fuerte aplauso al Señor por sus vidas, por esta bendita palabra, sí, y pues bueno, vamos a orar, sí. Mi esposa nada más, antes de concluir,
¿quién ora? Sí, ahorita oramos, ora Luisito Alderete, continuamos con una alabanza y al final unos anuncios que tenemos para ustedes, amada iglesia. Así que por favor, no se desconecten.